Acompañan. Ahorita también viene a presentarse la maestra Rosalena, pues a usted también, maestra, pero están resolviendo problemas técnicos en el salón de aquí junto. Pues bueno, primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Santiago García. Yo soy coordinador comercial aquí en Educación Continua y pues me da mucho gusto darle la bienvenida aquí a Libero. Quiero preguntarles primero si alguno de ustedes ya es alumno del programa. Sí. ¿O son nuevos? Entonces, sería la primera vez que toma curso con nosotros. Usted, Yo ya he estado, ya. pero antes de pandemia, entonces digamos que estoy en reingreso. Ok, perfecto. Entonces, para que usted pase también con nosotros, para que reactivemos su solicitud y su número y todo, ¿ok? Pues bueno, les damos la bienvenida a las clases muestra de nuestro programa PUPA. Vamos a iniciar esta semana con las clases muestra, y dentro de 2 semanas vamos a empezar con las clases que estén confirmadas. En todas nuestras clases requieren de un punto mínimo para poderse abrir. Y ya que estén confirmadas, nos comunicaríamos con ustedes para que podamos completar con su inscripción y en su caso, pues, generar con todo su registro completo como estudiante. Les presento a mi compañera Carolina. Ella les va a dar la información sobre la parte comercial. Entonces, adelante, Carlos, por favor. Hola, buenos días. Bien, gracias por su tiempo y estar aquí. Como lo dijeron los compañeros, somos del área comercial de educación continua. Nos encontramos aquí abajo, también debajo de las estadísticas, a mano derecha. En caso de que quieran que los apoyemos con su proceso de inscripción presencial o también pues directamente vía WhatsApp. En este caso, pues principalmente va a llevar el caso de usted, porque, bueno, yo llevo los nuevos y Clau es la que lleva el proceso de los que ya. Exactamente. También, entonces a usted la estaría apoyando mi compañera Clau. Sí, gracias. Y pues, como lo había comentado también mi compañera Santiago, a partir de 12 personas que estén ya confirmadas para clases, se confirma la apertura y se hace el proceso de inscripción. Les voy a dar un formulario, el cual es para su proceso exactamente de qué materia o qué materias quieren tomar y si quieren aplicar algún descuento. Ese lo pueden dejar con la maestra o con Ro o directamente con nosotros aquí abajito, ahorita que finalicen su clase. ¿Les comparto? Gracias. A mí regálame uno, sí, de ayer no sé dónde lo ves. Sí, no, no se preocupen, por favor. Pero es uno para todas las clases que quieran. Pueden entregarlo una vez que terminan todas las clases que quieran asistir. Y nos lo pueden dejar o se lo pueden mandar por foto o como sea más sencillo, ¿no? Pero la intención es que sí, pues marquen adecuadamente todas las clases que quieran, porque con eso es como nosotros hacemos el cálculo, pues para saber cuántas materias vamos a poder confirmar, que nosotros siempre esperamos que todas, ¿no? Entonces, esa es la intención, todas las materias que puedan haber. Y ya que estén seguros, pues ya se han llenado y ya les comparto. ¿Sí? Entonces, no Ser más de una. pueden ser todas las que guste. Lo único que no se va a poder es que en este horario hay 2 materias al mismo tiempo. Entonces, bueno, la verdad yo desconozco si es permanente, pero como no sé si se vaya a poder. Sí, no, la verdad no sé, no sabría mencionarles de ese. Esa es la única que yo tendría duda, pero ahorita te preguntamos a la maestra. ¿Bien? Sí, yo también tengo duda que sea a la misma hora. Sí, será la misma. ¿No? Porque nada más sería la única que hay que validar, el horario pico. Ok. De las clases. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan sobre el proceso? No, de mi parte no. Ok, entonces, pues bueno, vamos por la maestra Rosalina para que pueda hacer la presentación formal de la maestra y ahorita volvemos. Muchas gracias. Sí, 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 gracias.
Yo quisiera, para no faltar al respeto de la puntualidad de quienes han llegado, adelantarme un poco, por lo menos, ¿les parece muy bien? Sí, Por lo menos el tema de la presentación de qué hago aquí, quién soy y por qué me atrevo a proponerles darles esta clase. Me llamo Dalila Franco, soy musicóloga por la UNAM y una de los trabajos de mi vida ha sido justamente enseñar. Sí, sí. Perdón, rapidísimo, tenemos otro mensaje. Me gustaría presentarles a mi compañera Carla Pérez, del área de Procuración de Fondos y Relaciones Públicas, que les quiere hacer una invitación muy interesante. Entonces, Gracias. muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Pues realmente, me da mucho gusto verlos por aquí. Este programa es súper lindo. Espero que se queden, lo experimenten. Yo les vengo a hacer una invitación por si conocen a alguien o saben de alguien que esté interesado en hacer una difusión educativa. Tenemos lo que es el certificado de estudios para lo que es, pues, comprar. Esto cubre lo que es una carrera al 100%. Y si lo compran ahorita, para cuando tenga que estudiar el chico, se ahorran más o menos un 70% en lo que es la inversión. Lo pueden adquirir si todavía no está, bueno, desde bebé de 0 meses hasta un chico de 12 años, pueden adquirir el certificado de estudios. Nosotros nos encontramos ubicados al final de este pasillo en el centro. Muchas gracias. Y por último, ya vinieron mis compañeros del área comercial, ya vino Carla, es que ahora estoy en 2 salones al mismo tiempo. Entonces, me presento, soy Roselena Ortiz de la Fuente, soy la coordinadora del programa. La idea de estas clases es que vengan, conozcan nuestra oferta y cuando ya tengan claro qué materia o materias les interesa tomar, nos entregan este formato. Una vez que nuestra materia llega al punto de equilibrio, que son 12 alumnos, les avisamos a ustedes, al profesor, a la profesora en este caso, quienes ya han estado en pupa, Clau Yabra los inscribe, a los nuevos los inscribe Caro del área comercial que estuvo aquí hace un momento, y entonces la fecha límite de entrega es dentro de 8 días, pero cuanto antes me la entreguen, podemos ir avanzando. Tenemos gente en línea y la idea es que todas las clases se graban esta semana. Bueno, en general todas las clases se graban. Entonces, si ustedes saben de alguien que diga, ay, ¿cómo no le dije a mi hermana o mi vecino esta clase le hubiera interesado? Avísenme y les voy pasando la grabación. Tienen ahí abajo en el formato mi número celular. ¿De acuerdo? Sí. Entonces nada más ajusto esa pantalla y bueno, les presento a Dalila Franco, que será quien les dé esta clase. No sé, ya se había presentado, pero bueno. Entonces, bueno, para que les cuente un poco de ella y de esta propuesta que tiene para ustedes. Y bienvenidos a la idea. Gracias. Bueno, a ver, retomo entonces. Soy maestra en musicología por la UNAM. Mi trabajo de por lo menos 20 años ha sido el tema de la investigación musical. Soy autora del catálogo de papeles sueltos de la Catedral de Puebla, coautora, y algunas otras cosas, un festival por ahí de 17 años, y ahora me presento ante ustedes para hablarles del origen de la historia de la música occidental. Importante decir occidental. ¿Por qué? Porque los fundamentos teóricos que dan origen a la música occidental son diferentes a los fundamentos teóricos que le dan origen a la música de la India o a la música árabe. Fundamentalmente es la partición del sonido, el fundamento matemático que da origen a ello. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver hasta aquí. Pero no estás compartiendo. Ah, no estoy No compartiendo. estás compartiendo porque mira, allá, esa es la ventaja de tener las dos pantallas. Entonces, No, ahí es que no está, es que el Zoom no está compartiendo. No sé, ¿te vas a soltar por fin? Sí. Entonces ahí lo que vayas poniendo y esto lo podemos ocultar. lo siento, las cuestiones técnicas. Sí, no se preocupe. Sí, yo esto lo acabo de aprender. Llevo años usando Zoom y acabo de aprender que tiene esta bonita opción. Ocultas los controles. Cuando los quieras más pones escape en el teclado. Perfecto. Entonces aquí quedamos. Muy bien. Y yo estoy pendiente para lo que necesiten.
El planteamiento que yo le he hecho a Pupa es que dividamos el contenido, que es sumamente intenso. Y la idea es llegar hasta el Renacimiento en esta ocasión. ¿Vale? Entonces estamos hablando del 800 antes de Cristo, 500 después de Cristo en la antigüedad. Me voy a enfocar justamente en platicarles cómo daríamos una clase en términos generales. ¿Qué vamos a hacer? La música, decía uno de mis maestros en la universidad una cosa muy bonita, decía, el músico que solo de música sabe, ni de música sabe. Porque al final la música es un compendio de saberes. Es, por un lado, un vehículo simbólico, un vehículo donde todo lo que un grupo social en una época determinada, en un contexto específico, sabe, siente, piensa y da forma a su realidad. Es un simbólico muy importante. Y es un vehículo, además, como bien lo sabemos, nosotros aquí en lo que fue la Nueva España y ahora México, también fue un vehículo de evangelización, fue un vehículo de adoctrinamiento, en fin, la música tiene muchos usos. Y vamos a hablar de los usos que la música ha tenido en cada periodo, cómo se ha abordado, cómo se ha construido y cuáles son las repercusiones incluso posteriores. Okay. Muy bien. Entonces, fundamentos teóricos de esta música occidental, ¿vale? Comienza con este señor Pitágoras, con el monocordio. Pues, fundamentalmente, este es el instrumento que Pitágoras llamó monocordio, que eso, como verán, es una caja de resonancia, una cuerda extendida, un puente móvil. ¿Por qué un puente móvil? Porque en los instrumentos como la guitarra, recordarán, tenemos un puente que sostiene todas las cuerdas, ¿no? Y ese está permanente. Ese no lo movemos a ningún lado. En el caso de Pitágoras, se movía. ¿Pero por qué se movía? Porque justamente estaba intentando encontrar la relación matemática de la música. Lo que encontró es que partiendo el monocordio o la cuerda única a la mitad, encontraba la sensación de octava. ¿Alguien de aquí es músico? ¿Alguien de aquí sabe algo de música? Si yo les digo octava, ¿les hace sentido? Nada, ¿verdad? Ok, muy bien, perfecto. Entonces, como no tenemos un instrumento, yo soy cantante, voy a hacer su instrumento el día de hoy. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Do, do, do. Esa es una relación de octava. La primera nota que di es la fundamental, digamos, de la construcción de la octava que voy a hacer. Do, do, do. Esa es la relación que Pitágoras encontró de 1 a 2. Esa es la octava. Pero luego siguió partiendo la cuerda y encontró que a 2/3 se encontraba la quinta. Do, do, sol, do, do, sol. Entonces encontró que siguiendo esta misma mecánica de partir, encontraba la cuarta, la tercera, y así construyó la escala pitagórica. Esta escala pitagórica dio origen a otro concepto muy importante del cual estamos inmersos, el concepto del temperamento. La escala pitagórica está, digamos, alineada a la noción física de la música, la acústica. De tal suerte que Pitágoras lo que hizo fue encontrar esta relación matemática tal cual se da en la naturaleza. Y con ella construyó una serie de sonidos sucesivos que ahora llamamos escalas. También lo tenemos en este momento, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. ¿No? Nuestra escala mayor de do mayor. ¿Qué pasa? Que resulta que vamos a hablar de los temperamentos. El temperamento que descubre Pitágoras es el temperamento normal, digamos, el temperamento que lograba que todas esas intervalos, el de quinta, tercera, octava, estuvieran en reposo. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso de reposo? Ustedes saben que la música viaja, el sonido viaja a través de ondas, ¿cierto? Y estas ondas tienen de hecho longitudes distintas. Cuando las ondas no chocan entre sí,
Cuando no chocan. No chocan entre sí. Cuando una va de regreso y otra de ida, pero no chocan, le llamamos intervalos en reposo. Cuando empiezan a chocar, no están totalmente en regreso. Así duramos hasta el barroco, con temperamentos como el mesotónico, el temperamento igual, el temperamento histórico. Y resulta que Bach, nuestro querido Bach, que supongo hemos oído todos de él, inventa una cosa muy interesante. ¿Pero por qué la inventa? Cuando termina Pitágoras de partir con su cuerda, resulta que le sobraba un pedacito de cuerda. Un pedacito de cuerda que no podía poner en ningún sitio. Y este hombre decía, ¿pero qué le hago a esto? Entonces tenía que afinar el instrumento cada vez que cambiaba de registro, cada vez que cambiaba de canción. Por eso los instrumentos antiguos, que vamos a ver una serie ahora mismo, les voy a poner un par de videos, tienen que estarse afinando cada vez que cambian de canción, porque cambiaban de registro, cambiaban de tonalidad, y siempre le sobraba un pedacito de cuerda que estaba totalmente desafinado, que los batimentos, las ondas chocaban entre sí. Entonces llegamos al punto de Bach, donde Bach decía, pero es que estamos hartos de tener que afinar, de tener que quitar cuerdas, de tener que cambiar tonalidad. ¿Por qué no inventamos algo para que esto se acabe? E inventa algo que se llama el clave bien temperado. Eso lo veremos ya en el barroco, ¿vale? ¿Y qué hizo? Desafinar proporcionalmente toda la cuerda para que ya no le sobrara. Desafinar. Desafinar. Vivimos en un entorno matemática y físicamente desafinado a partir del clave bien temperado de Bach. Lo adoramos de todas maneras, pero eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Y la razón fundamental de esa desafinación está en este punto de partida de la música occidental. Pitágoras y su monocordio. Entonces, Dalila, ¿y esto lo percibimos nosotros? O sea, la psicóloga sale ahí. o ¿Tú sea, qué crees? que no. Yo creo que sí, son sensaciones, son sentimientos. O sea, en una música que dices esta sí, puedes oír algo que esté tan desafinado que digas esto, ¿no? Bien, es que esa pregunta que estás haciendo tiene varias respuestas Ok. y las dos son posibles. Ahorita les digo, pero ¿ustedes qué piensan? Cosa que sí debes de percibir, lo que no tengas conciencia y conocimiento es otro boleto, pero sí lo percibes, todo lo percibes. Sí. ¿Usted qué piensa? Que sí, todos percibimos música, los sonidos en el ambiente, o ya en un lugar específico. Si me hablaras de olores, Teatro. ¿De qué, perdón? si me hablaras de olores, de olfato, no. No, pero claro, No. también tendríamos que hablar de las preferencias sensoriales de cada quien. Ok. De si somos preferentemente Ok, visuales, auditivos, auditivos, ok, sonidos. ok. ¿Qué piensas? Yo pienso que la música es, bueno, además de ser universal, para uno es individual. Sí, claro, ¿eh? claro. Y cada quien la percibe de acuerdo a su estado de ánimo, su sensación personal. Está muy bien, eso está muy bien. El estado de ánimo vamos a hablar ahora mismo. Ahora, Pregunta sobre la mesa. sí, claro. ¿La música de la India está afinada o está desafinada? Este concepto. Ándale. Bueno, yo puedo decir mi opinión. Claro, Pero la pregunto para todos. sí, sí, sí. La pregunta para todos. Bueno, Es una pregunta. Sí está afinada. sí está Sí afinado. está afinada. Muy bien. Sí está afinado. Yo también. Sí está O sea, afinado. solamente siento que hay como mucha armonía. No, di. Como que hay mucha armonía, como que no siento, como que todo el tiempo se mantiene, o sea, no hay. Entonces, Ajá. por eso pensaría que sí, pero bueno, no sé, no sé. No sé. Estamos empezando a abrir un montón de canales de conversación y voy a intentar resolver el primero, ¿vale? De si notamos o no notamos la desafinación. Ok. Y por eso es tan importante la noción de los batimentos de la música y la sensación de reposo o inestabilidad de los intervalos fundamentales de la música occidental. Y aclaro esto y dejo abierto para hablar de lo que mi hija está preguntando, ¿vale?
Cuando empezó, lo que hizo Bach, justamente al desafinar proporcionalmente ese remanente de cuerda del monocordio de Pitágoras, lo que hizo finalmente es que esos intervalos que estaban totalmente en reposo dejaron de estar totalmente en reposo. Ahora hay una sensación de ansiedad dentro de los intervalos que es provocada. Esto no es una opinión mía, es un estudio seriamente elaborado por gente que se dedica a la acusmática, que ha descubierto que justamente este desencuentro de ondas genera una sensación de inestabilidad y de ansiedad. Además, el punto de referencia es el La 440. ¿Lo han oído nombrar? No. No. La 440 hercios. La música se mide en hercios. Este La 440 es nuestro La central en el piano. El que está en lo que ya recordarán que los pianos tienen varias octavas, ¿no? La octava central le llamamos índice 4. Ese La que está en ese centro tiene 440 hercios después de Bach. ¿Cuántos hercios creen que tenía antes de Bach? 440 ahora, ¿vale? Yo pensaría que muchos menos. Sí, señora. Qué buena observación. ¿Por qué? Porque si había más estabilidad, había menos rocas, menos picos. Menos curvas. Ajá. Bien, exactamente. Iba más lenta Ajá. la onda. Ajá. Mientras más hercios, más rápida la onda. Mientras menos hercios, más lenta la onda. El La del temperamento mesotónico es 415. 415. Esto no estaba dentro de dentro de mi programa, ¿eh? Perdón. No, está padrísimo porque estoy aprendiendo a entender cómo funcionan sus procesos. Y entonces está interesantísimo porque me lleva justo a derroteros cada vez más interesantes. ¿Qué significa? Que vivimos una sensación acústica, al menos, más acelerada, más inestable. Sí, claro. Ujú. Sí. Y se nota, el ambiente sonoro se nota. Esa es una hipótesis. Después hablamos de esas hipótesis locas y de cómo si volviéramos quizá a ralentar nuestras ondas cerebrales, tendríamos un ambiente un poquito más tranquilo. Sí. O sea, si echamos nuestra imaginación a volar, nos imaginamos esta época de los reyes que estaban tomando la copa y escuchando la música. O sea, todo esto yo me lo imagino como un ambiente y ahora ve un concierto de los chavos en donde de Ponchi, o sea, todo esto, pues cardíacamente te sube mucho tus decibeles, ¿no? Así es. Ay, qué letrita. A ver, hay otro tema. Indra pregunta si la música de la India está o no afinada. Eso se responde con un concepto que se llama coma pitagórica. Volvemos a este señor. No solamente encontró que la partición de este monocordio daba relaciones interválicas de octava, que es una, ya se las intenté cantar, larga, o intervalos de quinta, de tercera más pequeña, de segundas, etcétera, ¿no? También la coma pitagórica dividía en fragmentos mucho más pequeñitos que no alcanzan ahora, digamos, a nombrarse en la música occidental como intervalo, ¿no? Pero la coma es la unidad mínima de sonido que se puede diferenciar uno del otro. ¿Qué pasa con la música hindú? Que no está dividida en octavas, terceras, sextas, sino parece plana a nuestro oído. ¡Ay, ahí! ¿Me repites tu nombre? Teresa. Es que lo que consideramos plano es todo aquello que nuestros sentidos todavía no alcanzan a determinar, a encontrar, a distinguir, A clasificar. a nombrar. ¿Por qué? Porque nuestro entorno cultural nos determina
determina lo que podemos ver y entender, oír y No entender. está tu oído acostumbrado. Exactamente. Sí. Pero que no esté acostumbrado no significa que no exista. Sí. Como aquel que come por primera vez clavo. Y dice, esto me sabe raro, pero no entiendo qué es. ¿Hay alguien que coma clavos? Yo como clavo, pero de olor. Nunca he comido clavos. Claro, De olor. ¿te refieres De olor. a la No. La esencia. A la esencia. Sí, porque... Ah, Claro. eso. Nos acaba de hacer la demostración. Justamente, porque usted se fue a la idea del clavo de metal Así es. y me vio a mí metiéndome clavos de metal en la boca, pero jamás me vio metiéndome un palito así chiquito que tiene una intensidad y que además fue utilizado como moneda de cambio. Sí. Sí, el clavo fue moneda de cambio. Entonces, justo nuestro paradigma mental determina qué sabemos, qué no sabemos, qué nombramos, qué no nombramos, cómo entendemos el mundo. ¿Qué percibimos? ¿Cómo lo percibimos? Pero, por ejemplo, yo soy de la Huasteca, cocina. Uy, qué privilegio. Los guapangos de aquellos. ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, cuando escuché la música en azteca, yo no soy musical, pero me encanta toda la música. O sea, yo no tengo género, ¿no? ¿Me repite su nombre? Leonel, Leonel. Mucho gusto, Leonel. Sí. ¿qué pasa con esas personas? Son Están muy bien. Volvemos a abrirnos, ¿eh? Quién sabe si voy a acabar algún día lo que traje preparado, pero me encanta la curiosidad. Sí. Esto entra ya dentro de el área de la neurociencia. Cada uno de nosotros tenemos maneras, somos un filtro a la realidad permanente. Exactamente. Entonces, si me lo permite, las huastecas tienen un nivel de educación musical brutal. Viene desde casa. Todas las huastecas. Entonces, no podemos compararnos con gente que nunca ha tenido en su casa esta estimulación tan profunda y tan constante. Entonces, eso hace que nuestro cerebro sea más plástico, tenga más plasticidad, más capacidad de sinapsis en ciertas áreas. Yo creo que por eso él es tan musical. Por eso lo creo. Yo lo pensaría así, porque las huastecas tienen esa particularidad. una banda de guerra tocando una. Uy, Leo. No, entonces no. Sí sabes. Pero aparte, ¿Me aquí repites está. su nombre? Oh, Leo. Roberto, Leonel, Tere y Adriana. Dalila, Indra. Muy bien. Indra. Muy bien, sigamos adelante, intentemos, ¿vale? Entonces, ya se los dije, la escala pitagórica está basada en términos matemáticos. Esos son los que acabo de decirles. Y la célula mínima, entonces, es la coma pitagórica. Nosotros en el mundo occidental nos dividimos o no entendemos la música desde los grandes intervalos, octava, tercera, quinta, cuarta, etcétera, pero en la India entienden la música desde la escala pitagórica, desde la coma, el sentido más, la célula más pequeña, digamos. ¿Qué pasa? Les decía que entonces toda esta música, toda esta teoría se va arrastrando desde los griegos y termina afectándonos. Lo que hace Pitágoras dio origen también a un movimiento filosófico de su época y que permeó a las siguientes, que tenía que ver con la creencia de que en las estrellas, si nosotros fuéramos capaces de escuchar los astros, podríamos escuchar cierta música. A eso se la llamó la música de las esferas. Y esa idea termina decantándose en Gustav Holst hasta 1914-1917 con la Sinfonía de los Planetas. Pensaba ponérselas, pero no se las voy a poner porque si no, no vamos a llegar a donde quiero llegar, ¿vale? Pero digamos que esto también lo veremos ahí en la etapa de los 1900, cuando hablemos de la música y el nacimiento de las naciones. Ahora, ¿cuáles son las fuentes musicales? ¿De qué están hechas? ¿Por qué vemos aquí a dos personajes? ¿Qué vemos ahí? ¿Alguien podría tratar de describir la imagen? Sí, es instrumento de cuerda y uno de aire. Muy bien, perfecto. ¿Qué más vemos?
Mitología. Mitología, perfecto. ¿Mitología qué? Griega. Griega. Greco-romana después. ¿Qué más vemos? Pues, ¿No les sorprende este personaje? ¿cómo no? Es un Fauno. minotauro. Es un fauno. No, sauron. Fauno. 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 Es un fauno. Esta es una imagen que hace alusión a un mito, justamente. Entonces, vamos a aprender de las fuentes de la musicología o las fuentes de la música. Una de las fuentes importantes para en la etapa de los griegos, que ya estoy entrando entonces a lo que sería la clase muestra del primer módulo, que es la Grecia, eran los mitos. Y este es alusivo al mito de Marcias y Apolo. ¿Vale? Esta es una historia muy, muy interesante que además da origen a otra serie de conceptos y a otra serie de símbolos dentro de la música. La historia es esta. Esto que ven aquí es un aulos. ¿Qué es ¿Aulos? un aulos? Ese es el nombre de ese instrumento. Como verán, son dos flautas dobles, ¿cierto? Pueden ser dos flautas simples, pero el punto es que es una flauta. Es como aquello que decía mi abuela, no se puede chiflar y comer pinole. Al mismo tiempo. Exactamente. Quien toque el aulos no puede cantar, ¿cierto? Claro. Quien Es un toque solo, perdón. Es un solo es un solo instrumento. Ah, mira, no sé, hermoso. Ujú. Y es uno de los más antiguos. Ahorita lo verán. Verán de dónde viene la otra fuente que nos asegura que es así. Ahora vamos a hacer otra serie de preguntas capciosas. Y la otra es un arpa, evidentemente, y la lleva Apolo. Apolo es un dios. ¿Ya vieron su obra? Sí. ¿Ya vieron sus laureles? Muy bien. Todo esto en iconografía, para la parte visual, se le llaman atributos. Entonces, estos atributos nos hablan de quién es el personaje que está haciendo ahí. El mito de Marcias y Apolo nos habla de la ibris. La ibris es esa osadía humana que debe compararse con lo divino. Este fauno encuentra la flauta, que es una creación divina también, y se pone a practicar y le parece que le sale padrísimo. Y entonces se atreve a retar a Apolo, el dios de la música, a una contienda. Y entonces, pues, empiezan a tocar y está padrísimo porque los dos son virtuosos, pero llega un punto en que el último reto que los dioses ponen a este par es cantar y tocar. Chiflar y comer piñones. Y gana Apolo. Y la moraleja, acordémonos que además en los mitos es muy, muy importante lo que nos tiene que enseñar. Y lo que nos tiene que enseñar es que este ego humano no puede nunca atreverse a cuestionar o a compararse con lo divino. Y ahí está. Bueno, ahí está el desafío, ahí está la prueba decisiva. Pero lo que no les había dicho es que este aulos fue inventado por Atenea. ¿Se acuerdan quién es Atenea? Hija de Zeus. La hija de Zeus. Sí, es una de las hijas de Zeus, pero es la que está representada con... Atenea es una de las diosas de la sabiduría, en fin. Bueno, pues, ¿qué le pasa a Marcias por el gran desafío? A ver, encuentren ahí el castigo. Es desollado vivo. Hijo. Y mientras lo desollan, los lamentos de los sátiros y las ninfas hacen que sus lágrimas se conviertan en el río Marcias en Frigia. Entonces, la música también tiene una incidencia en la representación territorial, en este caso específico. Disculpa, la pintura esa es de
reconocido o No, no es una no, ilustración no. hecha? Es una ilustración que hice con inteligencia artificial, no le hagan mucho caso. No Sí. existe. Ujú. No, bueno, la hizo la inteligencia artificial. Bueno, pero tú le dijiste que hacer. Yo le Entonces, dije de que tu hiciera, autoría. exactamente. Aplauso Sí. a Dalila, pues. Y a la inteligencia artificial. A ti. Ok, síntesis. Entonces, el arte divino contra el arte humano. Y lo que les decía, la ibris es lo más importante, el límite de la ibris. Es decir, el mito advierte que la soberbia de desafiar a los hombres te puede llevar a que te desoyen. Y bueno, esta reflexión estética nos va a servir muchísimo para lo siguiente. La tensión entre lo apolíneo, lo que tiene que ver con Apolo, que está relacionada con el equilibrio, con la estética, con la perfección, ¿sabes? Y con lo dionisiaco. Aquí Dionisio aparece, aunque estábamos hablando de Marcias, que es este personaje, patitas de cabra, etcétera, colita, que es un fauno. La asociación de este fauno es con Dionisio. Dionisio, ¿se acuerdan quién era? ¿No es el del vino? Exacto, que Sí, ¿no? después es Baco también. Ajá. Dionisio y Baco son los mismos. Dionisio en lo griego, Baco en lo romano, ¿vale? Entonces lo que encontramos es que hay una contraposición simbólica entre lo que es apolíneo, lo que tiene que ver con el orden, con la disciplina, la belleza, el equilibrio, con lo que tiene que ver con lo dionisiaco, con lo que tiene que ver con lo humano, el desorden, el exceso, la pasión, todo lo que de alguna manera también los seres humanos representan, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos todo esto? Si no había partituras, porque resulta que han hecho algunos musicólogos un trabajo muy interesante, también muy discutido. Todo era lírico antes. Todo era, imagínense, ¿se acuerdan de la historia de Pompeya? Sí. Pompeya se acabó. ¿Por qué se acabó? Volcán. Por el Vesubio, ¿no? Vesubio. Exactamente, arrasó con todo. Si gran parte de los vestigios de la cultura griega desaparecieron, ¿cómo podemos entonces estar tan seguros que lo que les acabo de decir es cierto? Justamente por lo que está en pantalla. Justamente por lo que está en pantalla. No, sí. Por lo que está en pantalla, pero porque además sobrevivieron, por ejemplo, literatura. Aristóteles, Platón, el mismo Pitágoras. Literatura. Pero además, para saber cómo eran los instrumentos, el aulos que estamos viéndolo ahí, que en este caso son dos flautas simples, tiene que ver con estas fuentes, que le voy a decir documentales. Yo sé que normalmente pensamos en documentos como papeles, pero de aquí en adelante vamos a hacer una corrección en nuestras cabezas. Documento es todo aquello que nos da una información que podamos registrar. Bibliográfico, biblios, habla de papel, y todo lo demás puede ser iconográfico, como en este caso, en el sentido que es una imagen que nos está aportando una idea específica. ¿Están listos para oír la primera reconstrucción musical? Claro. Vamos a ver. Esto es de una colección maravillosa que tengo, desafortunadamente ya no se edita, que habla de la historia de la música. Este es Meloma, que tiene que ver con melopea, el arte de componer melodías siguiendo reglas armónicas. ¿Cuáles reglas armónicas? Pues las que hizo Pitágoras. Muy bien. A mí luego se me olvidan las cosas, ayúdenme, ¿eh? No quiso, ¿verdad? Ahora la... porque- no,
Un concierto de voz. Muy bien, ya empezamos por donde quería ir, Roberto. ¿Qué escuchamos? Una voz. Muy bien, una sola voz. ¿Qué más? Un instrumento musical que... De cuerda. De cuerda. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar a educarnos también en estas actividades más claras. ¿Percutido? ¿Dijiste? ¿Percutido? No. No percutido. Es que la cuerda se escuchaba. Como si estuviera percutida. ¿Puede ser? Tendría que revisar. A mí me sonaba punteada. Punteada. ¿Qué es? Percutido, que es punteada. Ajá. Perfecto. Muy bien. Percutido. Percutido. Ok. La guitarra es un instrumento de cuerda punteada. Es decir, la tocamos o rasgueada, le llamamos, pero es punteada. Ok. El contrabajo, el cello, el violín, ¿qué son? Los tres son frotado, cuerda frotada. El piano, ¿qué creen que sea? Sí, señora. Perfecto, ya entendí. El piano es un instrumento de cuerda percutida, porque tiene una serie de maquinetes, se les llama, y esos maquinetes pegan en la cuerda y hacen sonar. Esto, Ay, pero el nombre, no sé si digo que son cuerdas, pero están bloqueadas. punteada, percutida o No. Frotada. frotada. Exactamente. Exactamente. Entonces, parte de lo que vamos a ir haciendo es educar el oído para intentar entender lo que estamos escuchando y darle, es como si hiciéramos un diccionario en nuestra cabeza. Esto es esto es aquello. Y lo vamos a estar cuestionando todo el tiempo, porque lo importante no es que yo les diga lo que yo creo, lo que yo sé, sino que ustedes también vayan aportando como lo acaban de hacer, que me encantó. Muy bien, sí. Espera. Muy bien. El uso de la música en Grecia y en Roma. Importante, les dije, es que tenemos que entender para qué servía la música en cada caso. Esto aplica principalmente, oigan, algo antes, ¿qué idioma era? Griego. Sí. No sé. Griego. Pero eso es una inferencia. Porque ninguno de los de que usted conoce sabe griego. No. ¿Cómo llegó a la conclusión de que era griego? Porque estaba huyendo de la música en esa época. Exacto. Entonces, estamos viendo la música de esa época. Entonces, algunas cosas las sabremos con certeza, otras las inferiremos por el contexto, como lo que acaba de hacer. Y eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué vamos a...? Me voy a regresar porque he dejado... Dentro de cada sesión lo que vamos a intentar entonces es hacer una escucha activa, consciente. Porque ¿qué está pasando con la música? Se ha trivializado, ya no nos importa, ya rellena espacios solamente. Rellena espacios. A veces los deforma incluso, yo diría. Lo que queremos ahora es dedicarle un espacio consciente a la música, intentar entenderla, intentar entendernos frente a ella. ¿Qué pasa con nosotros? Actualmente ya no hay compositor. Sí lo saben. No los hay, ¿Por qué? porque las canciones antiguas las están revolviendo ahora. Ya entiendo. Las están haciendo Refritos. y refritos, Sí. ¿no? Entiendo. Antes eran bonitos, ahora los están destruyendo. Sí se inscribe a esta clase, le voy a demostrar que hay compositores muy buenos actuales, pero el asunto es que todo bien, es que estábamos escuchando algo y el ruido de afuera no nos permite. Sí, no. Lo que pasa es que estamos justo en el cambio de clases de los de licenciatura. Bien. Entonces, ahorita a las 11 puede haber silencio. Pero Si no, venía de que no necesitamos. estamos todos muy bien. Sí. Cualquier cosa, me echan un grito, bebé. Así es, folclore. Asignado. Sí, eso es lo que escuché. Gritadora asignada.
¿En qué me quedé? En los En los compositores, claro. Lo que pasa, a ver, vamos a volver a abrir un asunto importante. ¿Qué escuchamos? Escuchamos la música que se comercializa. Así es. Seguimos siendo adoctrinados a través de las orejas. Porque es mucho más sencillo mantenernos distraídos, mantenernos abrumados, mantenernos ansiosos, que bajar nuestros niveles de ansiedad y entender la realidad desde ese punto de paz. Así es. Entonces, he aquí mi declaratoria de principios. Se me pone la piel de gallina porque no lo tenía planeado, pero me parece maravilloso. Mi declaratoria de principios es que estoy totalmente en contra de que se nos siga adoctrinando a través de la exacerbación. Es correcto. Desde la manera de llevarnos a un punto de ansiedad en donde ya no nos podemos ni reconocer a nosotros mismos. Mi declaración de principios. Entonces, por eso me encantaría dar esta. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿en qué se utilizaba? En la educación y la formación, importantísimo, en la paideia. Se enseñaba junto con la gimnasia para equilibrar cuerpo y espíritu. Eso es lo que estamos hablando. En los rituales religiosos, es decir, la música históricamente ha acompañado nuestra ritualidad humana. Esto es para después. Esta es tarea de reflexión. ¿Qué ritos están acompañando ahora la música? ¿Cuáles son nuestros ritos cotidianos? ¿A qué responde esta nueva música? El reggaetón, por ejemplo. ¿Cuál es el rito que acompaña? El canto coral era fundamental en festividades como las dedicadas a Dionisio, que es Baco, ¿no? El del alcohol, el del exceso, el de la pasión. Y a Apolo, su contrario, el del equilibrio. Música. Exacto. Los dos tienen música, pero son músicas diferentes. Y ahorita vamos a hablar de otro concepto. En el teatro, la tragedia y la comedia. Aquí, teatro y tragedia. No, teatro y tragedia, comedia. El coro cantaba, danzaba, marcaba el ritmo de las obras. Esos son los tropos, por ejemplo, y reforzando el sentido emocional y moral, ¿vale? No solo de la tragedia, de todo. En la guerra y la política, para formar incluso el espíritu de aquel que iba a la guerra. O sea, es formadora del espíritu. En banquetes y vida cotidiana, simposia. De ahí viene simposio. ¿Vale? Y tiene otro concepto, el etos. ¿Alguien había oído hablar de etos? No. ¿A qué le suena etos? Éter, puede ser. Pero un discurso. Ética. Ética. La palabra ética viene de etos. El etos es nuestra manera de estar en la vida y de ser. ¿Vale? Y dice, el origen etimológico de etos significa costumbre, hábito, carácter, temperamento. Fuerza. Así es. Aristóteles lo definió como el hábito adquirido de formar carácter. De ahí se deriva la palabra ética. Reflexión sobre las virtudes. Sócrates lo vincula con la retórica y la educación humanística. El etos del orador debía ser congruente con su forma y tradición. La retórica clásica, junto con el patos y el logos, el etos es uno de los 3 modos de persuasión, que se refiere a la credibilidad, autoridad moral del orador. Después hablaremos de la credibilidad o de la verosimilitud. Y la estética en las artes, el etos es el entusiasmo emocional, contrario al patos, dinamismo emocional, asociados a serenidad y equilibrio. El etos. El etos. Muy bien. Las diferentes dimensiones del etos, la moral es estos conjuntos de hábitos que forman nuestra naturaleza humana. La dimensión educativa, la formación humanística en Grecia y Sócrates, no, Sócrates y Aristóteles. Y la política, el comportamiento esperado del ciudadano y del orador en la vida pública. Estamos enfrentándonos, recordemos, yo sé que ya lo sabemos, pero a una sociedad sumamente avanzada, que pensó en la civilización, que pensó en la ciudad, que pensó en cómo nos teníamos que comportar,
que pensó, o sea, pensó tan a fondo que seguimos siendo herederos de ese pensamiento. Y la ética, la disposición emocional frente a la obra de arte. El concepto de etos musical, ¿vale? Cada escala, y vamos a escuchar una de ellas, tiene una manera de hacernos situar ante la emoción. Vamos a hablar de escalas, esto es mucho más profundo. ¿Se acuerdan que dijimos? Pitágoras divide, ¿no? El monocordio y entonces saca relaciones interválicas. Pero a partir de esa base de relación interválica, modificando ciertos grados, la escala, vamos a ver, la escala. O mejor conocido como pentagrama. 4, 5. Este es un pentagrama. Este es la clave de sol que le da. De mi secundaria. Exacto, exactamente. Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. No se fijen en mi capacidad de trazo, ¿verdad? Si no tenemos una clave o llave, no saben, estos son 5 rayas nomás. Aquí tenemos una clave o llave que significa que lo que pongamos aquí siempre se va a llamar sol, ¿vale? Pero yo voy sol. En la segunda vamos a hacer mi, fa, sol, la, si y do. Esta es la escala de do mayor. Este es el primer grado, segundo, tercer grado, cuarto grado, quinto, sexto, séptimo y el octavo grado de la escala, que es la octava. Este sonido es el duplicado. ¿Se acuerdan que partimos el monocordio entonces y nos da, ¿no? Entonces, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, octava, ¿no? Si modificamos esta nota y le ponemos un sostenido y la alzamos un poquito, ya tenemos otra escala. Si modificamos esta y esta, ya tenemos otra escala. Esas modificaciones breves que siguen partiendo de la parte teórica pitagórica hacen sonidos distintos, pero no solo sonidos distintos, hacen emociones distintas. Aquí estamos hablando de una escala mayor. Las escalas mayores son brillantes, son alegres, nos dan felicidad. Las escalas menores nos llevan a la reflexión. Los griegos lo sabían y utilizaron todo eso para justamente educar en el ethos, en lo que queríamos. Entonces, ¿cómo? Ya dijimos, las escalas mayores dan vitalidad, dan fuerza, dan brillo, nos proyectan hacia afuera. Las escalas menores nos proyectan hacia adentro, serenidad, introspección, reflexión. ¿Cómo educarían a un guerrero, a un militar? Pues con las ¿Mayores o menores? mayores. Mayores. ¿Cómo educarían a un filósofo? Con las menores. Con las menores. En un convento usan los menores, la música de los clérigos de los conventos, o sea, No siempre. Hay escalas mayores y menores. En la música, sí. En la música religiosa, sí. Pero depende de qué estés hablando, qué quieras decir, cómo lo quieras decir. Esta capsulita que les acabo de decir se llama retórica. También vamos a hablar de la retórica. Cómo la música refuerza el símbolo, lo que quieres decir. Pero el centro de la retórica es el ethos. ¿Vale? Entonces, modo dórico fortalecía el carácter. Eso que les escribí al principio es un modo dórico. Modo frigio excitaba la pasión, el deseo. El modo lidio incluía suavidad y calma. Así la música era vista como una herramienta para formar ciudadanos virtuosos y equilibrados. ¿Quieren oír cómo sonaba el eros en la Grecia antigua? Sí. Vamos a ver qué tal. a ver, Ajá. si antes la música era para formar ciudadanos virtuosos y equilibrados, No preguntes. No, pero no todos iban a ese juego.
Todavía no había cassette. Acordémonos que estamos en un momento en donde la música, escuchar música es un privilegio. Es correcto. Ahora mismo lo trivializamos porque nos subimos al coche y ya tenemos ahí instantáneamente todo lo que no queremos o lo que queremos, ¿no? Pero en estos momentos la música estaba reservada exacto, para el Cierta tipo, clase. para cierta clase, pero para la paideia, para la educación. Vamos a intentar también en esta clase imaginarnos estar en esos tiempos para saber cuáles son, o sea, y intentar quitarnos nuestra realidad para ubicarnos en otras realidades y ver cuáles son esas posibilidades, esas otras realidades. Entonces, aquí vamos a escuchar de la Grecia, Vamos a escuchar Etos o Eros. bien, acordémonos de la emoción en términos generales. ¿Y qué es el, perdón, ya, qué es Eros? Un dios. Bueno, es un dios, pero ¿de qué? De la guerra o del... No, de aquello que era. Eros y Tánatos. Eros y Pero Tánatos. es amor, ¿no? Pasión. Ah. La pasión, el deseo, lo erótico. Lo erótico es Eros. Pero es Y hay una dupla importante en la psicología que es Eros y Tánatos. El erotismo y la muerte. y la muerte. Exactamente. Entonces vamos a hablar de Eros. Y esta es una escala frigia. Vamos a ver qué tal. Ah, ¿qué tal me sale a mí, David? ¿Qué oímos? ¿Qué escuchamos? Una voz femenina. Bien. El idioma. Música, Es otra. música fuerte. Sí, música fuerte. Okay. Una percusión. No. Una percusión. Puede ser un tambor, puede ser. Sí, sí, un tambor, evidentemente, no era un cajón. Este es un vibráfono. ¿Vale? Vibráfono. Tiene. Sí nos podemos imaginar cuando lo escuchamos, ¿cómo era? Circular. Circular, vale. ¿Cuál era en qué estaba percutiendo? ¿Qué sonaba? Piel. Piel, muy bien. Piel y madera. La sensación es piel y madera, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el idioma Sí. griego, pues griego. Exacto. Seguimos infiriendo que es griego. Ajá. Ahora, es importante, ¿vale? El tropos le llamamos, que es la sensación rítmica. Tariram, tariram, tariram. Va como subiendo, ¿no? Ajá. ¿Cómo sube? ¿Por qué sube? ¿Por qué esa sensación de ir subiendo? Por la escala, ¿no? Por la escala. Ajá. A ver, yo tengo una teoría, ¿vale? O mayor emoción. Ajá. ¿Dónde tenemos un proceso de emoción? Ajá. Sí.
Es esa curva del erotismo. Sí, ya sé. Eso, y atrevamos sí, esa curva es la curva del erotismo, es la curva del erotismo, eso es la retórica. Ajá. Imagínense que dijera, eros. No, pues, o sea, esta mujer se está muriendo, ¿no? ¿No? Esto va. O sea, entonces, ¿qué significa? Que fíjense, es una pieza chiquititita, pero tenemos tanto material para entender. Estamos asociando entonces la emocionalidad, la excitación, la vitalidad con el sonido agudo. Porque ella va hacia el agudo, ¿cierto? Ujú. También estamos relacionando el pulso con la sensación corporal del corazón. Las percusiones siempre remiten a nuestro pulso. Por eso el reggaetón tiene tanto éxito. Porque está sembrado, digamos, en nuestra necesidad biológica de sentir. Por eso es como el corazón, o sea, cuando uno percute, también dicen que es como que hable tu corazón. Así es. Estas y otras cositas más vamos a ver en la parte de los griegos, ¿vale? Fíjate, me llamó la atención ahorita esto que dices de corazón. Les comparto algo personal, 2 segundos. Empiezo a tener palpitaciones y digo, no, voy a ir al cardiólogo para que me revisen, porque pues no me está gustando el asunto, ¿no? Entonces voy al cardiólogo y dentro de las 1000 cosas que me pregunta para ver qué si el deporte, qué si esto, que lo otro, me dijo, y hablemos de las sensaciones. Si usted está escuchando esta música, ¿cómo su corazón? Te lo dijo. Te lo juro por Dios. Y yo, bueno, qué bien. Y yo, pues doctor, y él anotaba. Ahora veamos de los colores. O sea, me hizo un examen de sensorial, pero quedé, te lo juro, fascinada, porque es un doctor ya grande y que tiene a escribir en lugar de meterse a la máquina. Me encantó a mí el doctor. Qué curioso, ya cuando salí, o sea, sí te pregunto que si fumabas, que cuánto deporte y todo, pero sí se fue con esto. Y ahorita que estás diciendo, me llamó mucho la atención, porque un joven, si está, por ejemplo, con su radio y oye música, como me dio 2 o 3, ¿qué sensaciones tiene usted para ver si lo del corazón está haciendo una cuestión de ansiedad y antes de que me hicieran el electrocardiograma? Fíjate, Pero para descartar ansiedad. Ahorita que lo dices tú, dije, wow. me encantó y lo relacioné inmediatamente. Sí, fue algo, el doctor debe tener unos 70, yo creo. Ay, qué increíble. Como 70 años, sí. Te digo que los amigos que anotan, o sea, te está viendo, te está anotando y te está anotando. Pues eso que me encanta a mí porque reafirma mi hipótesis de que estamos viviendo en una época tan alterada que esto ya está repercutiendo en nuestra... Me lo dijo. Me preguntó que cuánto tiempo estoy en una pantalla, ya sea en un iPad o computadora o en el celular. Y antes de dormirte, ¿cuánto tiempo? Todo eso, que a lo mejor son preguntas X, independientemente de que si tomas medicamentos. Pero todo eso es una influencia de... Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ah, qué bueno saber. Como ahora Sí. Toda la gente no vive sin un celular. No, Sí. de verdad que no. Ya es obsesionante. Y el asunto es que eso a la larga neurológicamente va a ser un problema muy serio. Totalmente. Claro. Y lo bueno es que se los dan a los niños, a los bebés. Sí. Están dejando los niños El problema que fui a desayunar el otro día y llegó una familia. Ay, sí, no, es otra tristeza. 2 abuelos, 2 papás y 3 niños. Y todos con su celular. Dije, ¿dónde está la comunicación? ¿Dónde está la comunicación? ¿A qué viene? Estoy de acuerdo contigo. Quédense en su casa, Y el algoritmo tiene una particularidad.
Perdón. Yo tengo unos ejemplos de que llegan unos muchachos a ver a su abuela y la abuela está sentada en medio y todos están con el celular. Es correcto. Sí. Aquí van. Y otro en donde un señor, llegan sus hijos al día del padre, juegan como 7 entre mujeres y hombres, y él sale con una caja y dice, a ver, echen su celular. Ah, ok. Sí. Ahora sí pasen. Pásenme. Pues Sí. les causa ansiedad. Y eso es Eso les causa mucha ansiedad. muchísimo. Cuando llega mi familia a comer, vamos a comer, apaguen sus celulares. No, que apaguen sus celulares, si no nos vamos. Por supuesto, es Y que si todos- no hay Y convivencia. convivemos y platicamos tonterías y todo, pero ya después ya cada quien prende su celular y se va. En cuestión de cultivar. Las tecnologías lo que no nos permiten es reconocer que siempre va a haber un espacio que nos divide y encontrar el punto medio es también cultivar. Ese es. Cultivar una moral, cultivar la capacidad de reconocer a la otredad como algo que me puede complementar. Por Y supuesto. entonces, cuando el algoritmo solamente te reafirma y te da lo que eres exactamente, el ser humano deja de acceder a algo que lo hace crecer exponencialmente. Claro, Que es claro. reconocer que siempre va a haber una dificultad para poder acceder a algo mayor y más importante. Y esa es la voluntad de encontrar música que también te exalte o te rete. No te reten. Es correcto. Bueno, yo hasta aquí cerré el capítulo de lo que podría ser, bueno, Déjame, ¿tú querías decirnos algo? No, les voy a mandar el título de un libro sobre el celular, escrito por un autor poblano. sí. Ah, pues sí, por Está favor. interesante. Sí, por favor. Es muy educativo. Pues muchas gracias. Hay un mundo feliz. De Bobby. Novela que se- Sí, ahí está nuestra pastillita. Ahí están nuestras hojas. ¿Cómo se llama? Exacto. Un mundo feliz. Bueno, hasta la diapositiva anterior, entonces estaba hablando del mundo griego. Ahora vamos a hablar de la Edad Media y de cómo todo eso se decanta en la Edad Media. Hasta la Edad Media, entonces, se empiezan a dividir la educación entre el trivium y el quadrivium en las artes liberales. ¿Por qué artes liberales? ¿Por qué artes liberales? ¿Alguien sabe a qué se refiere las artes liberales? Pues, ¿Han oído hablar de las artes liberales? no, hombre, pues debería de ser algo más libre. ¿no? Libre. ¿Pero por qué hablar de libertad? Porque no se por las reglas establecidas. ¿no? ¿Puede ser? ¿Por Sí. qué hubo un cambio? Ah, perdón. ¿Sí, No, no? no, 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 ¿Sí, no, no? no. No te dejé terminar. No, era eso. No. ¿Seguro? Sí, Vale. sí, porque digo, no rompes todo, Mm-mm. porque al final de cuentas es una estructura tradicional musical que hay un cambio, pero para mejorar o simplemente por el deseo de hacer algo, Ujú. pero no en esa época. Ujú. En esa época. Vamos a contextualizar. Ajá. ¿Qué? Que hay un cambio, ¿no? Hay, pues que te libera, que te permite, no sé. Ujú. En todas épocas ha habido cambios, Ujú. ¿sí? Ujú. Algunos para bien, otros para mal. Ujú. Yo creo que esas son las artes liberales. Ujú. Donde había expresión, ya podía como expresar más su arte y no era un arte tan como ta, sino, no sé, a lo mejor una danza, ¿no? O sea, podrías tú en un momento dado sacar más algo tuyo. Perdón, voy a jugar un carro. Sí, adelante, por favor, adelante. Pues, ¿qué creen? Que es que ninguno de nosotros está pensando que en esa época había esclavos. Y a los esclavos no se les permitía el arte. Ni en la Grecia antigua, ni en la Edad Media en Roma ya, los esclavos tenían permitido hacer arte. Entonces, por eso el arte liberal tenía que ver con los libertos, con los que tenían la libertad de hacerlo. Así es. Entonces, esto nos remite también a una composición, a una estructura social en donde finalmente hacer arte tenía varias connotaciones. Tenía la connotación de para quién se hace el arte, ¿no? Ya vimos que se hace para los círculos más altos, ¿no? Para los oradores, para los filósofos. Estamos hablando que
Platón, Aristóteles, Sócrates, eran los que tenían esa, digamos, de primera mano ese conocimiento. Lo que significa entonces que pensar era un privilegio, sentir era un privilegio, ¿no? O sea, no significa que los que fueran esclavos no lo tuvieran, pero no se les reconocía la libertad de hacerlo, el legítimo derecho de ejercer todas sus capacidades intelectuales, emocionales, físicas. Entonces, con el trasvase entre el mundo griego al mundo romano, encontramos también que las enseñanzas, la paideia de los griegos, se empieza a dividir entre el trivium y el quadrivium. Los espero. Terminen tu cafecito porque esto es importante. Esto que viene es fundamental porque quizá nos haga entender la música desde otro marco conceptual. Yo creo que ya desde ahora, pensando en que fue Pitágoras el que sentó las bases teóricas de la música, podemos imaginar que entonces que aunque es un arte, la música tiene un fundamento matemático, profundo. Cultural siempre, o sea, nadie escapa a lo cultural. La cultura es esa latiz, como decía Jacobo Greenberg, que nos tiene a todos navegando en un marco de pensamiento del cual difícilmente podemos salir, ¿no? Hay que hacer un ejercicio consciente y hay que hacerse de otros recursos para salir de esa situación que nos enclaustra un poco, ¿no? Pero a ver, el trivium y el quadrivium dividía a estas artes liberales por temáticas. El trivium forma parte del uso de la lengua y el pensamiento crítico, ¿vale? En ello estaba la gramática, el uso del lenguaje y las reglas para comprender textos, la retórica. La retórica, que es el arte de la persuasión, es de lo que hemos estado hablando ahorita, de lo que hablamos con Eros, ¿no? La sensación de estar como aumentando el pulso, ¿no? Esa es parte de la retórica. Quien escribió esa piececita pensando en que así cantaban los griegos, que no necesariamente, pensó también en la parte retórica de la sensación del pulso que avanza, ¿no? La expresión oral y escrita, la dialéctica o lógica, razonamiento correcto, argumentación y búsqueda de la verdad. La verdad es una entelequia enorme, o sea, ¿qué es la verdad? Es una cosa muy abstracta, cada quien tiene la suya, etcétera, etcétera, pero sí era un pensamiento obsesivo dentro del mundo griego que pasa al mundo romano. Y el quadrivium, las artes de los números, el conocimiento matemático y científico, ahí está la música, no está en la otra. La música era parte del quadrivium que tenía que ver, estaba compartiendo con astronomía, estaba compartiendo con geometría y aritmética, porque era un asunto sumamente abstracto. Estamos hablando de partir el sonido, señores, de darle una lógica a partir una cosa que no la tienes. No la tienes. Partes el tiempo también, en la rítmica, ¿no? Estoy partiendo el tiempo. Y haces... Estoy partiendo el sonido. ¿Con qué lógica? Pues con la lógica matemática planteada en el sonido, con Pitágoras, y en los tropos que plantearon los griegos, que partían justamente de la retórica, por ejemplo, en el español tenemos palabras graves, agudas, esdrújulas. Eso es también heredero de los tropos griegos que pensaban en las palabras por su rítmica, por la manera en la que se pronuncian, por donde se acentúan. Es un ritmo. Exactamente. Pero bueno, fundamentalmente la música está emparentada con la astronomía, la geometría y las matemáticas desde el quadrivium, en el mundo griego. Luego vamos a ver un poco del canto gregoriano, por supuesto, y los primeros cristianos.
100 años de canto gregoriano, el contrapunto, Leonin, Perrotin, Guillaume de Machaut y algunos otros. Vamos a escuchar el canto bizantino. ¿Les parece bien? Sí. Una probadita de lo que vamos a ver en ese momento. Entonces, Siempre eran más mujeres que hombres. Al contrario, ahora adelante. Yo lo que percibí es que yo te busco. Buenos días. Días. ¿No tiene letra? Esta sí tiene letra. Claro, claro, porque hay melismas. Estos se llaman melismas. A ver, lo voy a volver a poner, pero primero vamos a... Hola. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis, creo que. Sí, es que, ¿sabes que yo pensé que iba a ser después de... Sí, también nosotros pensamos. Pero no entiendo yo. Yo también no lo entiendo, porque les digo que es la primera vez que haces esto. No, pero no. Y no comprendo.
Pero bienvenido. Gracias. ¿Será que te perdí? Sí, yo sé. Si nosotros somos melómanos, ¿verdad, querida? Vamos, Peque. Sí, sí, las dos cosas, como que por ejemplo, Está grabando. ¿está grabada? Ah, bueno, la voy a... Sí, sí. A ver, el contexto del canto bizantino. Los primeros cristianos, a ver, acuérdense una cosa, los primeros cristianos eran perseguidos. Sí. Los primeros cristianos tenían pena de muerte si se les encontraba en el mundo, ¿vale? Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y estamos hablando de Constantinopla, actualmente Turquía y Estambul. ¿Por qué es importante saber eso? Porque recordemos que venimos escuchando intervalos muy claros, segundas, terceras. Aquí oímos la coma pitagórica de la que les hablaba. ¿Sí? O sea, los intervalos son chiquititos. ¿Por qué son chiquititos? Porque estamos en Turquía. Es nuestro espacio geográfico. La herencia de esta música de los primeros cristianos, del canto bizantino, es justamente esa región del mundo. Exactamente. Entonces, estamos encontrando un punto de sincretismo musical muy importante y filosófico muy importante, porque estos primeros cristianos se desprenden de la iglesia, se desprenden de esta religión que tiene que ver con el mundo judío, con el mundo árabe, para generar un nuevo cosmos simbólico, religioso, ¿no? Que toma de sus tradiciones para hacer estos cantos. Que dice Roberto que no entendió la letra, pues no la vamos a entender, pero ¿qué creen que sea el lenguaje? Vamos a inferir. Pues si venía de Turquía, turco. O bueno, no sé cuál sea el idioma de Turquía, pero... Puede ser turco, sí, exactamente. Decías de puras mujeres, ¿no? Bueno, pues resulta que no, que la Iglesia Católica prohibió a las mujeres el canto en la iglesia. Si estos eran los monjes, ¿no? Eran monjes, Son así los es. monjes. A ver, pero fíjense, El principal parece una dama. sí, parece una mujer, pero No. no. Les voy a traer voces agudas masculinas para que vean que... Oye, de ahí escuché el palite. Ahora, eso que escuchamos, vamos a intentar escuchar ahora Claro. la época de los castrados. Todavía no sé, pero ahora es materia. Es la paz. ¿Alguna vez también? Claro, a las mezquitas. Por eso digo que es un proceso de... Yo, por favor. Oye, ¿qué ha Muy bien, señores, quiero que le ustedes. Claro. ¿A qué le llamamos? A eso le llamamos el... Erotismo. También puede ser, pero no. ¿Qué va? El etos. Muy bien, es El el etos. A ver, ¿le explican por favor qué es el etos? Explica, Tere, por favor, o pusiste atención. Y vaga mucho la vez. Vamos para atrás.
Ya estamos en el medievo, es en el medievo, pero en la época de la Grecia antigua había tratados dedicados a un concepto que se llama ethos. La ética. El ethos, la ética proviene del ethos, justamente. Muy bien. Lo que se trata es de determinar de qué manera la música, los sonidos, mueven nuestra ánima. De hecho, en Hipócrates, ya estamos hablando de la medicina, hablaban de los humores, las bilis, la bilis negra, la bilis amarilla, la bilis, todo eso tiene que ver con el ethos, con la manera en la que la música te mueve y te determina. Era tan importante el concepto que se llegaba a educar a través de la música. Y a prescribir. Y a prescribir. ¿De qué prescribirían para...? Muy bien, vamos a seguir adelante porque me hubiera encantado, ya son las 11:30, ya nos tenemos que ir. Vamos a hablar de Hildegard von Bingen, que era una mística del... Bueno, abrir aquí para que los que vengan a... por favor. Narra. Dile su poquito que venga porque me preguntó y le dije, Por favor. Ah, bueno, pues si se suman, yo me quedo aquí otros 10 minutos, me dan permiso y les ponemos... Se puede quedar hasta la hora de comida. Sí, te lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Claro. perdón, pero yo súper... Sí, sí. No sé. Gracias por dejar claro Mucho que gusto a todos, estamos invitados, ¿sí? Claro que sí, gracias. Esta señora Hildegard von Bingen, que vamos a ver en la Edad Media, fue profetista, fue teóloga, fue músico y fue una de las primeras mujeres que hablaron de la anatomía femenina. También fue una cantante. Extraordinariamente no terminó en la hoguera, sino terminó siendo una madre de la iglesia. Se salvó por los pelos, pero de verdad. Y lo último que quería y quiero compartirles es un trabajo de reconstrucción musical fundamental que nos permite entender cómo se hacen los procesos musicológicos para saber las soluciones que llegan a la actualidad. Es decir, ¿qué tenemos? La pregunta lógica, la pregunta legítima, es decir, bueno, ¿por qué te creo a ti? Que todo esto que me estás diciendo, ¿de dónde sacan las conclusiones que sacan los psicólogos? Bueno, de trabajos como este. Este es el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. El pórtico tiene una serie de instrumentos, ¿los alcanzan a ver? Todo esto son instrumentos musicales. Pues hubo un grupo de locos que se dedicó a sacar los modelos, a construirlos, a analizar su funcionamiento y hasta hacer conciertos con ellos. Y eso es lo que quiero enseñarles. Si les parece bien, con esto vamos a terminar. Navegador de video. Esto nos va a llevar unos minutitos. Vale, a las 12. El maestro Mateo, a finales del siglo XII, esculpió lo que hoy es uno de los tesoros artísticos más importantes de Galicia y toda Europa, el Pórtico de la Gloria, fachada principal de la Catedral de Santiago de Compostela en el momento de su construcción. El pórtico contiene en sí mismo numerosas maravillas arquitectónicas y escultóricas, buena parte de ellas instrumentos de música de la época, como los sostenidos por los 24 ancianos apocalípticos. En él están esculpidos en piedra 21 instrumentos musicales de la época que suponen un testimonio histórico de gran valor.
mediante un esfuerzo multidisciplinar promovido y financiado por la Fundación Pedro Barqué de la Maza, en el que han participado músicos, constructores, musicólogos, historiadores del arte y teólogos, dirigidos por los profesores José López Calo y Carlos Villanueva, se ha realizado la reconstrucción en madera de 19 de los instrumentos que se encuentran en el Pórtico de la Gloria. El proyecto, que se enmarca en la apuesta de la Fundación Pedro Barrié de la Maza por la recuperación del patrimonio histórico musical de Galicia, se inició como un modesto intento artesanal, pero su importancia lo ha llevado a transformarse en una de las iniciativas científicas con más futuro en el terreno de la música, pudiendo decirse que hay un antes y un después en el estudio de los instrumentos medievales en España, tras este proyecto promovido por la Fundación, cuya metodología inspiró a muchos otros, tanto en España como en el extranjero. El proyecto consistió fundamentalmente en crear copias fieles de los instrumentos. Sin embargo, el fin no consistía únicamente en convertirlos en piezas de museo, sino que se debía poder interpretar con ellos la música de la época en la que el maestro Mateo los inmortalizó en el pórtico, tal y como se ha hecho en conciertos y mediante la grabación de un disco que se puede escuchar en la página web de la Fundación. Para la reproducción de los instrumentos se han analizado hallazgos arqueológicos y estudiado textos literarios en los que se hablaba de los instrumentos de la época, de sus formas y el modo de interpretarlos. No obstante, ha sido principalmente la información directa que proporciona el mismo Pórtico de la Gloria la que ha facilitado el desarrollo del trabajo de reproducción. Algunos detalles de determinados instrumentos han presentado dificultades para averiguar la forma completa del mismo, bien por su situación o bien por estar ocultas algunas partes detrás del cuerpo o bajo los ropajes de los ancianos que los portan. En estos casos, la reproducción se ha realizado analizando y extrayendo conclusiones de los restantes instrumentos del pórtico. Una de las mayores complicaciones ha sido hallar la dimensión exacta de cada instrumento, dado que el original en piedra estaba esculpido a una escala menor. Con este fin, se realizó un trabajo a partir de fotografías ampliadas y el uso de papel carbón, lo que permitió corregir las distorsiones que la perspectiva de las esculturas podría producir. En lo referente a los materiales utilizados en las reconstrucciones de los cuerpos y cuerdas de los instrumentos, se ha pretendido también utilizar materiales de su época. De la posible gama de maderas se han buscado las que respondían a las características de ser blandas, no resinosas, ligeras y homogéneas. Todas estas características resultan de gran importancia para la acústica de los instrumentos y han sido el motivo por el cual se han empleado maderas de abedul, álamo, tilo, olmo, cerezo, nogal y boj. Se han reproducido un total de 19 instrumentos. De estos, 6 son violas ovales, instrumentos de cuerda provistos de mástil y caja armónica. Las tapas, tanto la superior como la inferior, tienen una forma geométricamente ovalada. Algunas tapas de los instrumentos se han elaborado, al igual que en su época, con pieles de buey, caballo, mula, cerdo, cabra, oveja y perro. Esta última puede resultar curiosa, pero es un material de gran utilidad para muchos instrumentos musicales, por ser una piel que no tiene poros, ya que el perro es un animal que no transpira. Además, para otras partes de los instrumentos que no afectan a su sonoridad, como las clavijas, se han usado materiales de mayor resistencia como el marfil o el hueso, materiales que ya se utilizaban en el medievo. Cuatro han sido las violas en uso que se han reproducido. Las tapas de sus cajas, como indica su nombre, tienen forma de 8. Vale, ahora te paso.
que me hace eso. Oye, Dalila, los extraordinarios son de roble. ¿Ves que la gran variedad? Sí, sí, sí. Los que grabaron tienen su sección en un lugar distinto y luego ensamblaron. Esa es una viola de rueda, la que tenemos en la esquina. ¿Vieron que tiene una manija? Viola de rueda virginal se llama, tiene muchos nombres. Es uno de los mejores ejercicios de investigación psicológica y de laudería, o sea, de construcción de instrumentos que se han hecho. Y bueno, pues ahora sí, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Ya acabé. Ojalá, pero si no... Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, es que se disimaron las dos clases. Pues sí. Esto fue conflicto. Creo que no entiendo, pero bueno. Ahí les encargo, si les interesa, hay que hacer pasen la voz. promoción. Es de promoción. Sí, lo bueno que quedó grabado. Sí, muchas van a verlo en la tarde. Porque sí les dije. Me saludas a tu abuela. Sí, Sí. Está la verdad. sí. No me digas, ¿pero todo bien? Sí, ha tenido unos mareos y está ahorita bien. Entonces, ahorita yo creo que nos vamos a la sala. Ahora, Sí. mi mar, o sea que. Sí, yo sabía más. Pero está. Al parecer todo está saliendo bien. Al parecer todo va bien. Y Alejandro ya inauguró. Alejandro, ¿exposición? Su exposición. Pues tenía varias exposiciones en pie y sigue dando sus clases de cocina. Entonces, Tenemos que ir ahí. pero tiene su... No lo conozco, pero sé que... Sí, es muy bueno, Alejandro. Pero ahí mejor que vaya mi Oye, amigo. Tere, muchas gracias por Mejor venir. que vaya mi amigo Jani. Dile a mi amigo Jani. Muchas gracias por asistir. Ojalá que... Dile a Javi que hay dos sitios para hacer sushi, comida japonesa. Sí. Trabaja y todo. Ok. Sí, ya, yo me encargo de alguien. Sí, vamos a hacer promoción. Muchas gracias. Sí, sí. Ay, qué mala que sos. Vámonos a hablar. El otro día, ¿cómo se llama la profesora? Hugo. He perdido el teléfono, no sé dónde lo he dejado. ¿Te vas a inscribir? Claro. Bueno, ok. Pero no sé dónde dejar mi hoja.